a una profesora, investigadora, emprendedora, apasionada por apoyar el emprendimiento y la innovación en Costa Rica. Es máster en Administración de Empresas con énfasis en Mercadeo del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ha trabajado activamente en docencia, investigación y extensión en el tema de espíritu emprendedor. Es docente en la Escuela de Administración de Empresas en cursos de teoría administrativa, desarrollo de espíritu emprendedor a nivel de grado y posgrado. Investigadora de Centro de Investigación en Administración, Economía y Gestión Tecnológica. Tiene mucha experiencia, y voy a leer lo último. A nivel internacional ha participado en el proyecto de IRUDESCA con la Unión Europea y actualmente participa en el proyecto Inicia, ambos proyectos de Erasmus+. Ha impartido charlas sobre emprendimiento, cultura emprendedora y la experiencia del TEC en varios países como México, Colombia, Argentina, Puerto Rico, entre otros. Además, ha visitado y compartido experiencias en los ecosistemas emprendedores de Israel, Suecia, China, España, Uruguay y Centroamérica. Les presento a la máster Rita Picado Arroyo. Profesora, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Siempre es un gusto compartir un poquito de lo que nos apasiona, pues con todos los presentes acá en este auditorio. Particularmente un saludo de verdad con mucho cariño a todos mis hermanos salvadoreños. He tenido el gusto de estar en algunas ocasiones por allá y por supuesto pues a la universidad. Muchísimas gracias. Bien, voy a compartir pantalla para mostrarles. Díganme un segundito. A ver. Me dicen, por favor, si ya la están viendo, si son tan amables. Perfecto. Muy bien. Muchísimas gracias. Bien, yo les voy a comentar hoy un poquito sobre mi perspectiva con respecto a la función de la educación en una cultura innovadora. Tuve la bendición de estar a cargo de la incubadora de negocios del TEC por bastantes años y hemos ido aprendiendo y seguimos aprendiendo muchísimo, y desde la cátedra de emprendimiento también, cómo siempre va a ser el reto, ¿verdad? Alinear todos los esfuerzos desde la educación, desde la universidad en este caso, porque yo soy de las que creo que esto empieza desde los primeros años, ¿verdad? Creo que el emprendimiento aporta muchas habilidades para la vida, pero bueno, nos centramos un poquito en lo que nos corresponde desde la educación superior y cómo fomentar. Me parece que siempre ese es el gran reto, ¿verdad? Cómo trabajar, cómo fomentar, cómo impulsar la cultura innovadora y de emprendimiento en nuestras universidades. Yo quisiera llamar primero a la reflexión y creo que es muy importante empezar por proveer un cambio de mentalidad. ¿Cambio de mentalidad en quién? Y aquí quiero acotar las características clave de la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento propuesta por Beck, que me parece que siguen, y más que nunca en este momento, completamente vigentes. ¿A quién? ¿Quién debe cambiar la mentalidad en este proceso del fomento de la cultura innovadora? Pues me parece que todos, estudiantes, gobierno, universidades. En algún momento voy a tocar el tema del ecosistema, que sé que hay ponencia que viene sobre eso, pero es que es inevitable, ¿verdad? Tenemos que sentirnos y vernos como parte de
un eslabón y de esa cadena de valor que apoya el emprendimiento. Entonces, este cambio de mentalidad yo lo propongo con algo tan sencillo y creo que esto caracteriza muchísimo a los emprendedores. Los emprendedores no están en la mentalidad fija, ¿verdad? Donde los esfuerzos son infructuosos o pensamos que cualquier cosa que haga no va a dar resultado, mientras que en la mentalidad de crecimiento se aceptan los desafíos. Los emprendedores están ubicados en este tema de que el esfuerzo es el camino hacia la adquisición de habilidades. Y por eso desarrollan las habilidades en ese camino. Parece un poco redundante, pero es que a mí me parece que es a partir de la práctica que se desarrollan las habilidades. Entonces, la resiliencia, de la que hablamos muchísimo en este tiempo, y sobre todo en los últimos 2 años, que como globo, como mundo, nos ha tocado enfrentarnos a las cosas difíciles, lo importante aquí es entender cómo esa mentalidad de crecimiento es la que nos lleva a otro nivel, ¿verdad? A ese nivel que ahora la profesora nos comentaba. Y, insisto, para mí los emprendedores caracterizan esta mentalidad de crecimiento. El tema de que encuentran inspiración en el éxito de otros, ¿verdad? Siempre practicando, siempre poniendo la vista más alto. Yo siempre pienso y veo que el emprendedor no ve hacia abajo, el emprendedor siempre está viendo hacia arriba, o sea, su mirada está en el norte, su mirada está en el cielo, y es porque necesitamos esas características para seguir adelante con un proyecto, que en el mundo ideal, ¿verdad? Uno diría todos los emprendimientos tienen éxito, pero sabemos con estadísticas que no necesariamente es así. El éxito también, no podemos filosofar en este momento, es un tema muy relativo y yo defiendo que tiene que ver con lo que es tu idea individual de éxito, ¿verdad? Es decir, un emprendedor que quiera tener una empresa, un emprendimiento de cierto tamaño, no me parece que es menos exitoso que otro que tenga algo más pequeño. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que este es un elemento clave dentro de esta mentalidad de crecimiento. Perdón, a veces nos venden el éxito como solo el éxito económico, ¿verdad? El crecimiento, las grandes empresas, lo cual está muy bien en el desarrollo de startups. Pero también tenemos una gran masa de emprendimientos que no van a llegar a ese nivel económico, pero sí al desarrollo total de capacidades y siempre están con esa mentalidad de crecimiento. Decía que no solo para los emprendedores es esta reflexión. Creo que a nivel del ecosistema, creo que a nivel de la universidad, que es lo que nos toca en esta función de la educación, cómo entonces cambiar la mentalidad también desde la universidad. Desde lo que le estamos ofreciendo como mecanismos, como apoyos a los emprendedores en ese contexto. En el ecosistema interno, lo llamo yo. O sea, todo lo que existe a nivel de las universidades para apoyar ese camino del emprendimiento. No solo unidades especializadas, sino todo lo que se haga desde las diferentes escuelas y facultades, todas las decisiones estratégicas que se tomen, cómo van orientadas entonces hacia esta mentalidad de crecimiento y orientándonos hacia dónde, hacia la innovación y hacia el emprendimiento, a cómo desarrollar, impulsar, generar herramientas que nos permitan llegar hacia allá. El aporte de la educación y las habilidades del siglo XXI, me parece que la profesora Karen lo mencionó hace un rato, y yo lo que quiero es llevar como una secuencia hacia el emprendimiento, porque no me voy a detener, aquí las tenemos, las habilidades del siglo XXI, ¿verdad? Estas las tomé desde del futuro ya hasta aquí. Y ahí está como un resumen, ¿verdad? Uno puede buscar el documento y ver todo el nivel de detalle. Y la clasificación está en las habilidades cognitivas, las de función ejecutiva,
ojo con esto, que las habilidades de la función ejecutiva no tienen que ver solo con estudiar negocios o estar en el área de empresas, y las habilidades socioemocionales, ¿verdad? O sea, como aquí estamos mezclando entonces lo duro y lo suave, ¿verdad? Y como también dentro de estas habilidades, yo hago énfasis mucho en el tema de la parte emocional, porque me parece que las habilidades las podemos adquirir, insisto, con práctica, con conocimiento y práctica, pero sobre todo las que más pueden marcar la diferencia son las habilidades socioemocionales. Me parece que estos elementos son los que más diferencia pueden hacer en la vida. Por aquí están las habilidades transversales, les decía, no me iba a detener demasiado ahí, que me gustan mucho porque todas estas 4C, para mí las podemos desarrollar absoluta y completamente dentro del fomento del espíritu emprendedor. Hablamos acá de colaboración, de pensamiento crítico, que ese es uno de los elementos más importantes en este momento, la comunicación y la creatividad. Me parece supremamente rico, ¿verdad? O sea, de hecho, nos podríamos quedar en esta filmina para conversar a detalle, pero lo que quiero es que veamos la relación y cómo esta base que nos está dando ya la investigación de estas habilidades, lo que nos está diciendo el entorno, qué es lo que necesitamos, cómo nos está dando la base y la guía clara desde la educación superior. O sea, ¿en qué tenemos que concentrarnos? No tenemos que inventar el agua tibia. Aquí está dado el concepto. Ahora, entonces, ¿cómo llevamos esto hacia el tema del emprendimiento y la innovación? Y vean, hice un zoom in en el tema del aporte de estas habilidades para el emprendimiento, visto el emprendimiento como una herramienta para ese desarrollo de habilidades transversales. Con 3 elementos básicos. Se habla de entender un problema para innovar, administrar la incertidumbre, uno de los grandes temas a la hora de emprender, y tener un equilibrio entre la perseverancia y la adaptabilidad. De las cosas que yo más le admiro al emprendedor es ese tercer punto, ese lograr ese equilibrio entre insistir, pero cambiando, adaptándose, ¿verdad? Que creo que tal vez ahí es donde se hace muchísimo la diferencia, porque al ser perseverante no estamos hablando de quedarnos fijos, enamorados de la idea de negocio, sino más bien cómo escuchar al mercado, entender realmente el problema y poder hacer los cambios que sean necesarios en ese camino. Díganme ustedes que eso no son habilidades para la vida. O sea, honestamente, yo creo que esto que estamos viendo acá, indistintamente de que queramos crear empresa o no, uno siempre se encuentra alumnos, y yo siempre lo pregunto cuando damos los cursos de emprendimiento, que si todos realmente se ven creando su empresa, y no todos levantan la mano, porque tal vez no es su momento, porque realmente no lo han pensado, no lo sienten, y eso está bien, pero yo siempre les insisto, no importa, igual vamos a disfrutar este camino, porque vamos a aprender a emprender para la vida. Vean acá herramientas específicamente que vienen entonces de estos 3 elementos, ¿verdad? Como a través de métodos, de herramientas, como dentro del ecosistema, insistiendo sobre esa construcción de puentes para facilitar los flujos de conocimiento,
Podemos profundizar, ¿verdad?, en estas habilidades, en el entender al fondo el problema, y ahí desarrollamos empatía y desarrollamos curiosidad. Administramos la incertidumbre, lo cual implica tolerancia al riesgo y tolerancia al fracaso también. Y este equilibrio entre perseverancia y adaptabilidad nos permite desarrollar agilidad para aprender y adquirir, esto me gusta mucho, una cierta comodidad con el cambio. Me parece que esto es clave en los tiempos en los que vivimos. Y aquí insisto mucho en cómo esa comodidad para el cambio nos ayuda desde el punto de vista emocional también, ¿verdad? Porque lo que nos está diciendo es, no conocemos qué es lo que va a venir, ahí administramos la incertidumbre, pero nos adaptamos y logramos no solo adaptarnos porque me obligan, sino adquirir herramientas, ir desarrollando este tema de decir, no, la verdad es que el cambio es lo que debe venir. El cambio es parte de la vida. El cambio es lo que se espera. Entonces, nos volvemos cómodos con ese cambio. Y vean cómo los métodos que estamos utilizando en educación nos ayudan poderosamente con esto. Esto me encanta porque valida científicamente, y esto lo dicen muchos autores, el uso de herramientas que no las veamos como una moda, veámoslas como parte de este estudio profundo de cómo desarrollar y estas que tenemos ahorita, y probablemente vamos a tener nuevas, porque seguimos, muchos de los que estamos metidos en esto, investigando y desarrollando nuevas herramientas. Yo siempre veo el emprendimiento como una caja de herramientas y me niego a decir, bueno, es que solamente tenemos que casarnos con una en educación. Tenemos como universidad que estar completamente abiertos a ese cambio, estar cómodos con ese cambio. ¿Para qué? Para poder adquirir los docentes las capacidades para realmente llevar los métodos más modernos, pero no solo, insisto, porque están de moda, sino porque realmente aportan al desarrollo del espíritu emprendedor dentro de la universidad. Entonces, por ahí lo que mencionamos es Design Thinking. Me imagino que ustedes lo están poniendo en práctica. Y Lean Startup, ¿verdad? Que por ahí, pues, estas metodologías vienen desarrolladas. Bueno, Design Thinking nació mucho en MIT y se ha ido adaptando, ¿verdad?, a diferentes campos, no solamente desde el diseño, ¿verdad?, ese pensamiento de diseño que los diseñadores lo practican un montón, centrarse en el usuario, identificar un problema, empatizar, cómo ponerse en los zapatos de ese usuario, cómo plantear realmente un problema o definirlo completamente, y a partir de ahí generar ideación y llegar al prototipado. Luego con el Lean Startup, que es el planteamiento de Eric Rice, a partir también de otros autores como Steve Blank, ¿verdad?, que marcó también mucha línea en esto, y cómo entonces estar en ese círculo virtuoso, ¿verdad?, y proponiendo siempre orientado al tema del cambio, el pivoteo de cómo creo, mido, aprendo y vuelvo a construir ese ciclo. Entonces, me parece que esto primero que estamos diciendo es alineemos los esfuerzos, alineemos el pensamiento en lo que desarrollamos dentro de las universidades con esto que ya está vigente, está dado, son las habilidades del siglo XXI y es sobre lo que debemos estar trabajando. Vean inclusive cómo estas herramientas que estamos mencionando y este proceso, ¿verdad?, de empatizar, definir, idear,
crear el prototipo, construir, medir, aprender, ¿verdad? Aquí está este círculo virtuoso, cómo nos van generando esas habilidades, ¿verdad? Cómo Design Thinking provee esa línea de habilidades de entender, generar curiosidad, tolerancia al riesgo, a la incertidumbre, Lean Startup, tolerancia al fracaso, porque entonces voy, muestro mi prototipo y tengo que hacerle cambios porque lo estoy probando, entonces vuelvo a la mesa y le damos de nuevo. Y esa comodidad con el cambio de la que veníamos hablando. Entonces, parece que lo importante de todo esto es, centrémonos en estas herramientas. Insisto, no son las únicas, las traigo de muestra, pero veamos cómo la docencia, mientras estemos con la mente abierta, mientras estemos propensos a estar cómodos con ese cambio, siempre vamos a estar alineados a esas herramientas y a lo que pueden ir desarrollando a nivel del espíritu emprendedor. Importante tal vez aquí, lo siguiente que voy a abordar es que entendamos un poquito algunos hallazgos de investigación que nos permiten ver hacia dónde deben ir también las universidades y cuál es el papel o el rol que tenemos. No sé si lo conocen, pero el índice de condiciones sistémicas que lo propone Hugo Cantis, que tiene bastantes años de estar trabajando en el análisis de los ecosistemas emprendedores, que es el programa de emprendimiento, PRODEM, de la Universidad General Sarmiento, en Argentina. Ellos proponen un índice que hace un ranking internacional de 60 países y también tienen un índice regional, 15 países de América Latina, donde se identifican fortalezas y debilidades, también, obviamente, para desarrollar recomendaciones para la acción en el ecosistema de emprendimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra en general o cómo está compuesto este ecosistema emprendedor? Y lo que me interesa es que ustedes vean ahí todos los diferentes actores que están alrededor de ese contexto, de ese ecosistema de emprendimiento e innovación también, como ahí está la fuerza laboral, recursos humanos, medios de comunicación, proveedores de servicios, bancos, entidades empresariales, los fondos de inversión, las empresas, que también son muy importantes en el desarrollo de los emprendedores, pymes y grandes, los inversores ángeles, el gobierno y sus políticas, y por supuesto, y no lo hice de casualidad, termino en ese círculo en las universidades e instituciones de investigación y desarrollo de innovación. Vean acá cómo entonces la educación para el emprendimiento, que viene desde la educación superior, es parte fundamental dentro de este ecosistema y dentro del enfoque sistémico del emprendimiento dinámico. Es importante, el ICSED PRODEM se enfoca mucho en emprendimiento dinámico, sabemos que no es el único, pero también sabemos que a nivel económico se estudia muchísimo porque es el emprendimiento pues, que va a generar mayor desarrollo económico y riqueza. Y entonces aquí este índice está compuesto a nivel de enfoque de 10 dimensiones. 10 dimensiones que si ustedes las ven, por aquí tenemos otras tres, la que está en el centro, es la número 10, que dice capital humano, emprendedor, alineado con la propuesta de valor. Vemos cómo los diferentes colores nos hablan de que son 10 dimensiones, pero en 3 grandes áreas. De capital humano emprendedor, sus ámbitos formativos, es donde entramos nosotros, que ahí están la educación, la cultura, las condiciones sociales. El espacio de oportunidades, que ahí es donde está la estructura empresarial, las condiciones de la demanda y la plataforma de ciencia, tecnología e innovación. Y tenemos los factores que pueden promover o inhibir la creación y crecimiento de las empresas que están
al lado derecho, capital social, financiamiento y las políticas y regulaciones. Yo lo que quisiera que veamos con esto es cómo estamos en nuestra cadena de valor, ¿verdad? O sea, ¿cuál es nuestro rol? Y nuestro rol es fundamental como universidades en este aporte a la educación orientada a la innovación y orientada al emprendimiento. Esto me parece que es muy, muy importante que lo tengamos claro para que nunca tengamos la tentación de pensar que cualquier esfuerzo que hagamos no tiene resultado. Yo creo que obviamente siempre tenemos mejores cosas y descubrimos mejores cosas, mejores formas de hacer las cosas, pero entendamos que es fundamental desarrollar una estrategia desde la universidad para apoyar ese desarrollo de capital humano emprendedor, ese desarrollo de masa crítica, a través entonces de la educación, de la cultura y de todo ese tema de condiciones sociales. Por ahí, lo que les mostré entonces es, desde el punto de vista del ecosistema emprendedor, toda esta orientación, todo este rol, ¿verdad?, de la universidad. Ahora quiero mostrarles, también dentro de la parte de investigación, algunos hallazgos sobre el estudio global sobre espíritu emprendedor universitario. Se llama GES, por sus siglas en inglés. Yo formo parte del equipo investigador por Costa Rica. No sé si en El Salvador ya lo están desarrollando, pero podríamos perfectamente ponernos de acuerdo, si no lo están haciendo, para que lo sumen. Nos parece muy importante porque es también enfocarnos, hacer un zoom in, ¿verdad?, en qué es lo que está pasando con los estudiantes universitarios. Entonces, este es un estudio que lo que busca es generar conocimiento sobre el espíritu emprendedor de las personas estudiantes universitarias y concretamente busca entender diferentes elementos, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel o cómo está el tema de la intención emprendedora, de los emprendimientos nacientes, del crecimiento y desarrollo de nuevos negocios? O sea, necesitamos saber cuántos de los estudiantes están ya emprendiendo, cuál es ese crecimiento y desarrollo que están teniendo con sus negocios, cuál es el impacto del factor de sucesión en empresas familiares, y también factores de influencia individuales, ¿verdad? Qué cosas hace la universidad que les ayuda o no les ayuda, qué los motiva desde el punto individual, desde el punto de vista individual, y también la parte familiar. Y por supuesto la parte a nivel contextual, metiendo la parte de cultura e instituciones. Yo les voy a mostrar aquí algunos hallazgos rápidos que me parece que son los más importantes. Intenciones de desarrollo profesional detalladas a nivel nacional. Vean acá, esto por supuesto se ha tomado del último informe. Nosotros en este momento estamos procesando el informe 2021. Esto es una aplicación que se hace cada 2 años. Entonces, lo que ustedes ven marcado en verde fue lo que se generó en lo que publicamos en 2019, a partir de la recolección del 2018. Arriba ven la media internacional y el otro colorcito lo que ven es lo que se generó en 2021, que son resultados muy, muy frescos, que de hecho la próxima semana ya los vamos a publicar y estamos trabajando en el informe. Lo que quiero que vean con esto es la caracterización, ¿verdad?, de fundador o emprendedor trabajando en la propia empresa y los porcentajes al graduarse. La lineecita azul es al graduarse y 5 años después. Vean cómo al graduarse, en los resultados del 2019, teníamos un 11.8 y eso prácticamente se duplicó en el 2021. Son resultados Costa Rica, pero me interesa mostrárselos porque son líneas que nos va dando la investigación para decir, bueno, ok, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué debimos seguir fortaleciendo? Vean cómo la intención al ser
fundador de su propia empresa. 5 años después era de un 47.7% en el 2018 y en el 2021 es de un 37.6%. Este más bien bajó. Uno podría decir que de alguna manera se compensó, ¿verdad? Era más grande la intención a emprender 5 años después, hace 2 años. Y ahora, ¿verdad? Vean cómo lo que está reflejándose es, no, de alguna manera, y esto por supuesto tiene impacto la pandemia, no podemos decirlo de otra manera, la intención es mayor de emprender al graduarse, o sea, en forma inmediata al salir de la universidad y un poquito menor 5 años después. Por acá, porcentaje de estudiantes catalogados como emprendedores nacientes, activos y sin emprender. Esto lo hace el estudio. Los emprendedores nacientes, entendiendo que están arrancando, los emprendedores activos, los que ya tienen un negocio, una pequeña empresa, y los estudiantes sin emprender, que vean que, pues obviamente es el porcentaje mayor. Sin embargo, tal vez importante acá ver los porcentajes, ¿verdad? Cómo disminuyen levemente, ¿verdad? Del estudio anterior a ese porcentaje de emprendedores nacientes, pero vean que a nivel de porcentaje internacional, pues andamos relativamente similares. Conclusiones, eso es lo que quería mostrarles, digamos, de datos. La universidad y el emprendimiento, ¿qué nos dice este estudio? Los encuestados manifiestan que las universidades cuentan con un entorno que los inspira a desarrollar ideas nuevas de negocio. Brindan un clima favorable para emprender y son motivados a involucrarse en actividades emprendedoras. Eso es lo que nos están diciendo mayoritariamente, que de alguna manera se está haciendo bien. Retos. Continuar desarrollando esfuerzos para incentivar el espíritu emprendedor entre los estudiantes, impulsar iniciativas extracurriculares y desarrollar habilidades para identificar oportunidades y desarrollo de redes. Esto es importante porque nos da una línea, bueno, hacia dónde debemos enfocarnos. El tema de las iniciativas extracurriculares está tomando mucha vigencia. Hay una discusión internacional sobre si los cursos de emprendimiento deberían ser obligatorios en la malla curricular o deberían ser más bien voluntarios. Maestra, señor, maestra Rita. Ya terminamos. Ok, gracias. Sí, ya terminamos, ya casi terminamos. Entonces, simplemente, bueno, aquí yo lo que les quería mostrar era lo que hacemos en el tecnológico, ¿verdad? Para fomentar la cultura innovadora en los estudiantes. Tenemos una cátedra de emprendimiento con cursos obligatorios y electivos en las mallas curriculares. También se generan iniciativas en las diferentes escuelas de la universidad y entonces pues también eso lo que genera es un movimiento, digamos, de innovación y de emprendimiento a lo interno de la universidad. Y tenemos a Tec Emprendela, que básicamente es la unidad especializada de apoyo al emprendimiento, donde se hacen actividades extracurriculares de fomento emprendedor, con eventos, participación en concursos y actividades que desarrollen las habilidades empresariales. Y también proceso de incubación para aquellos que ya se decidan a emprender con un acompañamiento aproximado de entre 1.5 y 2 años. Y básicamente entonces cierro diciendo que la educación en una cultura innovadora es concretamente de motivación, de generación de espacios de encuentro y de transformación. No es menor este reto. Está hecho en una frase, pero me parece que tenemos aquí para seguir trabajando y desarrollando el resto del tiempo y siempre analizando los cambios. Y nada más, frase favorita, que siempre la pongo al final de mis charlas, hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad, la energía atómica y se llama la voluntad. Así que yo los invito, todos los que están acá, que con voluntad podemos seguir desarrollando y construyendo el ecosistema y la educación emprendedora en todos nuestros países. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias, profesora Rita Picado Arroyo, representante de la Universidad Tecnológica, del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
vamos a rápidamente